Buenas tardes, un saludo otra vez a quienes siguen este curso de Historia de la Filosofía. Hoy seguiré tratando a Suárez, en concreto el tema de la libertad, que es, a mi juicio, uno de los más difíciles de la filosofía. En los tiempos en que vivió Suárez se libró una enconada lucha entre dominicos y jesuitas a propósito de la libertad. Fue un cruce de conceptos, a veces de insultos, de conceptos muy elevados, muy sutiles, en que se trataba de concordar, concordia se decía entonces, la gracia divina, la providencia, la necesidad, etcétera, con la voluntad humana libre. No se olvide que Suárez era jesuita, lo cual no le coloca sin más en el bando de su orden. Tiene un criterio propio. Vamos a ello. Suárez comienza recordando las clases de libertad que había distinguido Hugo de San Víctor. Libertad de necesidad, de pecado y de miseria, que él, llevándolas de la teología a la filosofía, distingue en libertad de la servidumbre, de la coacción y de la necesidad. Solamente la última, la libertad de la necesidad, es libertad moral, pues sólo por ella merece un hombre elogios o reprensiones. En efecto, alabamos o reprendemos una acción solo si sabemos que ha sido hecha libremente. Las otras dos no son libertad verdadera, sino en cuanto se oponen a alguna imposición. Únicamente el acto de la voluntad propiamente dicha es acto libre. Mas en contra de lo que pensaron algunos coetanos de Suárez, que negaron que para la libertad del acto fuera necesaria la indiferencia, es decir, la carencia de necesidad, y creían que sólo bastaba la ausencia de coacción, como más tarde creyó Hume, Suárez afirma que debe proceder de ella en cuanto indiferente. No basta que haya un querer efectivo y que no haya coacción. Se exige además que el acto no sea necesario del todo, sino que procediendo de una potencia libre mantenga ésta su poder íntegro y conserve su capacidad de decidir entre contradictorios, como casarse o no casarse, o entre contrarios, como casarse con una mujer o con otra. Un acto libre no puede proceder más que de una facultad libre en tanto es libre, y para que eso sea así debe mantener intacto su poder de obrar y no obrar. ¿O habría acaso libertad en la acción misma si justamente en ella fuera obstruida la indiferencia o capacidad de decidir entre el sí y el no? Por lo demás, es preciso distinguir entre una necesidad ejercida desde el interior, o ab intrínseco, que determinaría al sujeto que obra a un solo acto, y la ejercida desde el exterior, o ab extrínseco, que dejaría libre la facultad, pero impediría que se manifestara en la acción. Una voluntad libre, con necesidad ab intrínseco, es contradictoria, como es patente por sí. La segunda, deja libre la facultad e impide el acto, la otra ciega ambas posibilidades. Es evidente, pues, que las dos niegan la libertad. Para que la facultad libre sea libre, debe, en primer lugar, por su propio poder interno, tener el dominio sobre el ejercicio de la acción y sobre su suspensión. También debe, en segundo, poder obrar y no obrar, cuando ya todo esté listo para el acto. Por lo que respecta a lo primero, la cosa parece clara, porque la libertad debe sostenerse en una facultad activa que mantenga su indiferencia para obrar y no obrar. De ahí que en esa potencia activa puedan distinguirse dos facultades, o dos partes de una misma facultad, una que se encamina a querer o ejecutar una acción, y otra para no quererla, rechazarla o cancelarla. Esta última es también una perfección, pero en la conducta real se traduce en una negación, pues el no querer o rechazar no incluye el acto, sino su ausencia. Mas si la razón es plenamente consciente y el querer se produce con pleno dominio, el no querer es libre. En todo caso, ese no querer depende del poder absoluto de la facultad, pues para que haya suspensión del querer ha de haber un acto positivo que habrá de consistir en un rechazo o en una vuelta del querer a otro objeto, sea contrario o sea contradictorio. Lo cual se debe a que es muy difícil, si no imposible,
que estando la razón activa y clara, deje la voluntad de querer. Todo lo cual exige explicar de otro modo cómo presta Dios su concurso a las causas libres, que debe diferenciarse del influjo que ejerce sobre las causas naturales en dos cosas. Una por la determinación en cuanto al ejercicio, porque Dios, al prestar su concurso a la causa libre, no la inclina inexorablemente a un acto concreto, ni dictamina que tal acto exista sin más, sino que quiere que exista en cuanto que depende de él y su concurso si la voluntad humana se decide también por él. A los agentes naturales los determina su naturaleza, a las acciones que son propias de ella. La causa primera se acopla a ellas y con su concurso los determina absolutamente. Los agentes libres, en cambio, que no están determinados de la misma manera por su naturaleza a sus actos, reciben el concurso divino, pero sin esa determinación absoluta, por lo que una vez puesto el concurso todavía está en la mano de la causa segunda obrar y no obrar, u obrar de una manera y de otra distinta. Así es posible saber en qué consiste la libertad de la voluntad, el punto alrededor del cual gira toda la cuestión. Tal libertad no es sólo la facultad de obrar con voluntad, por gusto, con espontaneidad, aunque todo esto se haga con plena advertencia de la razón. Es preciso además que se dé el poder de actuar y no actuar, lo cual suele llamarse dominio sobre los actos propios o indiferencia en el obrar. Esta facultad no puede estar determinada a una sola cosa, determinatio ad unum, sino que debe poder querer una cosa o su opuesta, o bien querer o rechazar, es decir, no querer. En nosotros y nuestros actos libres hay tal facultad. Cualquier otro uso del término parece que se debe más al juego de los vocablos que a la realidad existente. Los teólogos concuerdan en que esto no es opinión, sino saber cierto. No lo niegan ni siquiera aquellos que, siguiendo la senda de Santo Tomás, atribuyen a la premoción física divina la determinación a una sola acción de nuestra voluntad. También ellos se esfuerzan cuanto pueden en acomodar la determinación física con la auténtica indiferencia de la voluntad, en lo cual se diferencian de las doctrinas de Lutero y otros, que o bien establecen una determinación física irresistible ejercida por la voluntad de Dios, lo que destruye la libertad, o bien creen que se impide el uso de la libertad en cuanto al dominio de sus actos por la voluntad, lo que también la destruye. Por el contrario, los doctores católicos, que coinciden con ellos en cuanto a la predeterminación física, niegan que se impida el uso de la libertad y la indiferencia, pensando incluso que esa doctrina es un error contra la fe. En conclusión, es opinión común en que coinciden los teólogos que para aquella libertad deben cumplirse dos requisitos, siendo el primero que la voluntad conserve su facultad de querer o no querer, y el segundo que cuando ella pone el acto, esté dispuesta a querer o a no querer, lo que no es indiferencia activa, sino pasiva. Y hasta aquí el asunto de la libertad. Hasta otro momento, amigos.